aquí a trazar un polígono regular. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales. Esto recibe el nombre de polígono regular. Son una atención solamente, que esto lo vamos a usar para la demostración de la fórmula del área. En este caso específico, yo tracé un hexágono regular. ¿Qué quiere decir que sea un hexágono regular? Hexágono que tiene 6 lados, pero si agregamos el apellido regular, estamos hablando que los 6 lados miden lo mismo y que sus ángulos interiores también miden lo mismo. A partir de esa opción, si yo trazo desde el centro del hexágono segmentos a cada uno de sus vértices, ¿ya? Ahí formo triángulos, ¿ya? Que en el caso del hexágono son además triángulos equiláteros, ¿ya? Por lo tanto, si yo quisiera saber, estoy hablando del caso específico del hexágono, si yo quisiera saber el área de este hexágono, tendría que trazar la altura, ¿cierto? La altura ahí, por la base, ¿cierto? Tengo la medida de la base, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, si este lado mide A, este lado también mide A. También vimos que la altura en un triángulo equilátero al mismo tiempo es transversal de gravedad, es decir, llega al punto medio. Por tanto, esto va a medir A partido en 2. Va a medir A partido en 2. La idea es la siguiente, ¿ya? No quiero hacer la demostración. La idea es la siguiente: que si yo conozco y estoy en condiciones de sacar el área de este triángulo, ¿cierto? Si lo multiplico por 6, como son triángulos congruentes, voy a obtener el área del hexágono completo, ¿cierto? Ahora bien, esto quiere decir que en este caso, cada área del triángulo, vamos a suponer que es A subtriángulo, lo multipliqué por 6 y eso me daba el área del hexágono, ¿cierto? Si tengo uno de 7 lados, es decir, un heptágono regular, tendríamos que hacer lo siguiente: un heptágono regular, saco el área del triángulo y lo multiplico por 7. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ocurre que una circunferencia justamente nace de un hexágono regular. ¿De qué ustedes lo van a notar? Por ejemplo, tengo ahí un polígono de 12 lados regular, ¿sí? Voy aumentando la cantidad de lados, voy en 14, 16, 17. ¿A qué se parece cada vez más la figura? Se parece cada vez más a una circunferencia. Por lo tanto, yo podría definir de alguna forma que una circunferencia se aproxima o se define como un polígono de n lados, o que tiende a n lados, a muchos lados, a infinitos lados. Por lo tanto, podríamos decir que una circunferencia es un polígono donde el límite de los lados corresponde a infinito, se acerca a infinito. Entre más lados, más parecido es una circunferencia. A partir de eso, si yo tengo un polígono de n lados, ¿ya? De n lados, la fórmula del área para ese polígono estaría dado por el área de cada triángulo multiplicado por n, ¿cierto? Porque un hexágono lo podía subdividir en 6 triángulos, un heptágono lo podía subdividir en 7 triángulos, un octágono en 8 triángulos. Por lo tanto, un polígono de n lados lo puedo subdividir en n triángulos, ¿cierto? En n triángulos. Niño malo. Vamos a la siguiente. El segmento que va desde el punto que en este caso teníamos la forma de ver el triángulo, ese triángulo, voy a trabajar con un puro triángulo para que lo observemos bien. Ahí tenemos un triángulo. La altura, que en este caso recibe el nombre de apotema.
Esto me interesa, pero ustedes sepan de dónde viene nomás. No lo voy a preguntar en la prueba por si acaso. Apotema. Lo mismo dijo el profe de geología. Eso recibe el nombre de apotema, que en este caso corresponde a la altura, ¿cierto? Entonces, si esta es la base, la apotema, si yo lo acerco cada vez más a una circunferencia, pasaría a ser, ¿qué cosa es la circunferencia? El radio. El radio, ¿cierto? Pasaría a ser el radio. Es decir, cuando yo aproxime cada vez más cerca una circunferencia, cuando yo amplíe esto cada vez más lados, esa apotema se va a acercar cada vez más al radio. Al radio. ¿Sí? Y este lado, ¿cierto? En algún momento se va a ampliar a uno solo, ¿cierto? O a n veces, pero vamos a llegar al perímetro de la circunferencia, ¿cierto? Vamos a llegar al perímetro de la circunferencia. Por lo tanto, cuando hagamos la ecuación de esto, vamos a llegar a pi multiplicado por el radio, que va a ser el lado, digamos, multiplicado por la altura. Pero la altura, si lo llevamos a la circunferencia, dijimos que va a ser el radio. Por lo tanto, va a ser multiplicado por r. Eso quiere decir que el área de la circunferencia está dado por pi multiplicado por radio al cuadrado. Y de ahí proviene la fórmula. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. ¿De dónde nace la fórmula del área de una circunferencia? De ampliar un polígono de n lados, ¿cierto? De hacerlo cada vez más parecido a una circunferencia, donde la altura, en un momento, de cada uno de esos triángulos, va a pasar a ser el radio. ¿Ya? Finalmente, las fórmulas que vamos a utilizar para el área de la circunferencia va a ser pi por radio al cuadrado, y la del perímetro, cualquiera de esas dos. Puede ser 2 multiplicado por el radio y multiplicado por pi. Estas son las que vamos a utilizar. Copien eso.